Amén. Quiero darle las gracias a Dios porque esta tarde me ha permitido predicar la palabra. También le doy las gracias al presidente de los jóvenes por darme el lindo privilegio, hermano, de traer el mensaje en esta noche. Hermanos, nosotros estamos en un muy buen lugar. Así como el pueblo de Israel en Egipto, hermanos, estaban en cautiverio y ellos estaban forzados a trabajar de gratis. Y así estábamos muchos de nosotros. Estábamos en un cautiverio, una esclavitud muy grande, pero más Dios nos sacó de eso. Y ahora, hermanos, el pueblo de Israel es libre porque el Señor les ha sustentado. Ellos, hermanos, después de ser esclavos, fueron sacados de Egipto y para poder adorar a Dios en el desierto. Mas nosotros fuimos sacados de esa esclavitud y nosotros no estamos en un desierto, sino que estamos en un lindo templo adorando el nombre de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a abrir en el libro de Primera de Reyes y el capítulo 3. Gloria a Jesús. Vamos a leer el versículo 7. Amén. Dios bendiga a todos los que estamos en esta noche, hermano, cada uno. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 3 y el versículo 7. Gloria a Dios. Vamos con un amén cuando ya lo tengan. Amén. Gloria a Dios. Oramos todos. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 3 y el versículo 7 se lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Santo Espíritu. Amén. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Hasta ahí, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Rey. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que han tomado privilegio esta noche. Amén, amén. Dios bendiga a Camila, a Cristian, que cantaron bonito. Sí. Y Dios bendiga a Kevin. Sí. Ya de que la alabanza que él cantó tiene un gran significado en este mensaje. Hermanos, ya lo veremos más adelante. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, aquí, primeramente, que Dios nos ayude, pues, que nos dé la sabiduría necesaria para entender el mensaje. Amén. Ya que sin esa sabiduría nosotros, aunque pueda estar hablando yo aquí, no podamos entender. Hermanos, vamos a hablar de Salomón. Sí. Hermanos, un hombre que fue ayudado mucho, grandemente por Dios. Amén. Este hombre escribió el libro de Proverbios y el libro de Cantar de Cantares. Amén. Gloria a Y Dios. otros más. Hermanos, un hombre con una sabiduría muy grande. Sí. Pero esta sabiduría provenía del Altísimo, de Dios. Amén. Él vino, hermanos, a agarrar el trono después de la muerte de su padre David. Sí. David ya era un hombre de muy avanzada edad, estaba muy anciano. Amén. Aunque era un hombre muy fuerte, hermano, ya tenía mucho kilometraje, ya él ya había peleado mucho, Sí. había matado tantos hombres, había estado en tantas batallas, había dirigido un pueblo tan desobediente como era el pueblo de Israel. Amén. Y hermanos, él ya estaba muy anciano, el pueblo de Israel necesitaba un rey nuevo, un rey que el Señor lo pusiera, un rey con mucha fuerza. Amén. Y hermanos, el Señor ya le había confirmado a David de que él no iba a mover a ninguno de su familia del trono de Jerusalén. Amén. Mientras tanto y cuando ninguno de sus hijos se quitara de sus estatutos y guardara la palabra en la cual estaba conforme en la ley de Moisés. Amén. Y hermanos, esto le daba motivos a David para seguir adelante, para mantenerse con vida. Amén. Amén. Y hermanos, en ese tiempo los israelitas tenían un método, el cual este método se refería, hermanos, de que David, dado su avanzada edad, sentía frío. Él no se podía cubrir. Se cubría, pero siempre sentía frío. Entonces, hermanos, le buscaron una muchacha, la cual esta muchacha era muy bonita y era virgen. Entonces, esta joven, hermanos, lo que hacía era que lo mantenía con calor a él, para que él se sintiera cómodo. La Biblia nos dice de que él nunca se llegó a ella, y tampoco la conoció. Amén. Solamente la tenía como un método médico. Es igual casi, hermanos, como lo que tienen las mamás latinas, que tienen el VIC, que ellas, hermanos, curan
curan la gripe, la tos, la calentura, solo con el Vic. Y ese era el método que tenían ellos, hermanos. Y ya David, pues Dios lo recogió y se lo llevó porque ya sus días ya eran hasta ahí. Entonces, hermanos, nos preguntamos por qué el Señor, porque David tenía muchos hijos, no solo tenía a Salomón. Ya Absalón ya había muerto, solo estaba Adonías y Salomón. Pero ¿por qué el Señor decidió a Salomón en vez de Adonías? Dado que Adonías, hermanos, se exaltó y se adelantó y no esperó en el Señor, sino de que viendo a su padre que estaba, hermanos, en la enfermedad y de que ya pronto iba a morir, dijo que él iba a reinar. Y, hermanos, empezó a hacerse él mismo y a creerse el rey sin ver contado con Dios. En ocasiones no es bueno, hermanos, como decir así, sonar trompeta sin que el Señor nos haya confirmado algo. Porque nosotros no podemos quedar con los colochos hechos, como dice un buen salvadoreño. Y, hermanos, es mejor esperar en el Señor y dejar la confianza en Dios y que no preocuparnos por el futuro, porque el futuro tarde o temprano vendrá y Dios va a ser conforme, así sea. Gloria a Dios. Y, hermanos, pues ya Adonías se había creído él, ya se había proclamado rey. Pero hubo la mujer, la esposa de David, Betsabé, y el profeta Natán interfirieron por David, ya que David no podía moverse. Gloria a Dios. Pero ellos interfirieron, hermanos, para poder quitar lo que Adonías tenía. Entonces, hermanos, contaron con David y le dijeron lo que estaba sucediendo. Adonías pues ya se había exaltado. Y Adonías tenía una ventaja, hermanos, que él era guapo. Era de un hermoso parecer. Acordémonos que su padre David, hermanos, desde su niñez era muy hermoso. Y pues ya el linaje de él ya era así. Pero Adonías no era una persona auténtica, sino que había agarrado la copia, las mismas personalidades de su hermano Absalón. Había visto cómo su hermano Absalón actuaba, había visto, hermanos, cómo era de soberbio su hermano Absalón, y él quería hacer los mismos pasos que él. Y eso era lo que estaba sucediendo. Pero, hermanos, vino David y mandó al profeta Natán y a Betsabé para que fueran y llevaran a Gabaón a Salomón y lo ungieran como rey de Israel. Y les dijo de que tocaran trompeta y de que dijeran viva el rey Salomón. Y dice la palabra, hermanos, que llevaron este aviso a Adonías. Y pues Adonías, hermanos, se quedó sorprendido. Dice de que fue y agarró los cuernos para de que no pudiera ser perseguido o asesinado por Salomón. Pero más Salomón dijo que ningún pelo de la cabeza de Adonías iba a caer sobre el suelo, mientras cuando Adonías fuera un hombre bueno y no hiciera el mal. Y dice que lo mandó a llamar y como no quiso lastimarlo, lo mandó para su casa. Hermanos, esta fue la primer juzgación que hizo Salomón. Pero Salomón era un hombre muy joven para afrontar tan grande cargo. La inexperiencia, las faltas de años que él tenía. Y era un cargo alto, hermanos, un cargo que debería de tomar alguien con responsabilidad. Y de que no solamente la responsabilidad era solo con la gente, con el pueblo, sino que era con Dios. Y de que hacer un mínimo error, él tenía que darle cuentas a Dios. Y, hermanos, esto era lo que estaba sucediendo. Pues, hermanos, ya Salomón era un hombre muy sabio porque escogió el camino de Dios. Él no siguió los mismos caminos que su hermano Adonías, ni tampoco que su hermano Absalón, sino que se refirió solamente a Dios. Este hombre, hermanos, daba 1000 holocaustos a Dios en lugares altos en Gabaón. Este hombre era que seguía a Dios, hermanos, y estaba pendiente en seguir los estatutos conforme la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es bueno seguir la palabra de Dios, porque el final de la persona que no sigue la palabra de Dios es la muerte. Pues dice la palabra de que vino Adonías y pidió a la muchacha que habían buscado para que David se sintiera cómodo. La pidió por esposa.
Y entonces, hermanos, esto quiere decir de que Adonías estaba deseando a esta muchacha desde muy antes. Y estaba cometiendo un error porque casi estaba como deseándole la muerte a su mismo padre. Entonces, hermanos, decidió Salomón pues que Adonías tenía que morir. Pues ya que no era un hombre que estaba siguiendo la palabra de Dios. Hermanos, es muy grave para la gente que no sigue a Dios o que no sigue bajo sus estatutos, ya que dice la palabra de que 7 cosas aborrece Dios: el corazón que maquina pensamientos inicuos y el testigo falso que habla mentira. Hermanos, estas son cosas que Dios aborrece, y es que Dios, hermanos, no le gusta esto. Entonces, a la persona que comete estas cosas está cometiendo un gran error con Dios y tiene que pedirle perdón al Señor. Salomón, hermanos, llegó a ser al trono, a ser el rey de Israel, porque Dios así lo decidió. Entonces dice la palabra, hermanos, que Salomón amó andar bajo los estatutos de Dios. No es solo hacerlo por obligación, solo por decir, yo tengo que seguir a Dios, porque si no lo hago, las cosas me van a ir mal. Sino que es hacerlo por amor y por ganas de hacer las cosas. No es por obligación, tampoco es porque nos digan, sino que es por amor, por ganas, porque uno siente en el corazón de que Dios agradar a Dios de una manera muy bonita. Y muchos hermanos y hermanas tienen ese agradecimiento con Dios. Gloria a Dios. Hermanos, Salomón pues sabía de que solo no iba a poder dirigir un pueblo tan grande. No podemos dirigir nuestra vida solo. Vamos al camino equivocado si decidimos que nosotros mismos vamos a hacer nuestras propias cosas sin contar con Dios. Y hermanos, pues se le presentó el Señor a Salomón. Salomón viene de la palabra derivada, hermanos, de los israelitas, de la palabra shalom, que significa paz. Este hombre era muy, hermanos, tranquilo. Un hombre, hermanos, que sentía amor por Dios y andar bajo la gracia de Dios, porque él siempre quería agradar a Dios de una manera muy bonita. Hacía holocaustos, hermanos, iba a los lugares altos y fue uno de los primeros, hermanos, que edificó templo para Dios en Jerusalén. Se le presentó el Señor en un sueño a Salomón y le dijo: pide lo que quieras, que yo te lo concederé. Esta fue la oportunidad para Salomón, hermanos, para pedir cualquier cosa. Muchos de nosotros hubiéramos pedido dinero, hubiéramos pedido una larga vida, hermanos, sin morir. Otros hermanos carnudos hubieran pedido una esposa bonita. Otros hermanos hubieran pedido un carro. Pero este hombre se decidió, hermanos, en seguir la sabiduría, ya que había aprendido y había agarrado el ejemplo de su padre David. Hermanos, no sabemos cómo David educó a sus hijos, porque podemos decir por qué Absalón era así, por qué Adonías era así. No sabemos. Quizás David no tenía el tiempo necesario para ello. David era un hombre muy ocupado, pasaba en guerra, pasaba, hermanos, preocupándose por dirigir este pueblo. Pero, hermanos, Salomón era un hombre muy inteligente. Y podemos decirnos nosotros cómo Salomón pidió sabiduría. Sabemos, hermanos, que en un sueño que tengamos, nosotros no tenemos el control de los sueños. Tenemos un sueño, soñamos quizás que estamos en las dunas con un pescado frito, bien rico, o que estamos en una playa tomándonos el sol, o que estamos, hermanos, en el paraíso con Dios. Pero después despertamos y queremos volver a dormir y volver a soñar lo mismo, pero ya no podemos. Eso significa que no podemos tener el control de nuestro sueño. Pero Salomón, ¿cómo lo obtuvo? ¿Cómo pudo decir de que sabiduría era lo que él quería? Entonces esto fue lo que agradó a Dios. Porque Dios vio de que, hermano, Salomón no tenía pensamientos malos. Tampoco vio de que Salomón tenía, hermanos, ganas como sus hermanos. Sino lo único que Salomón pidió fue sabiduría para poder discernir entre el bien y entre el mal. Hermanos, le concedió el Señor a Salomón la sabiduría.
dado que halló mucha gracia en Salomón. Gloria a Dios. Nosotros eso es lo que debemos de hacer, hermano. No pedir cosas vanas y tampoco pedir cosas materiales, sino que pedir, hermanos, la salvación. Amén. Dado que al final del día, hermanos, la salvación es individual. Sí, amén. Yo no me voy a salvar por grupo, ni tampoco me voy a salvar por pareja, ni tampoco ustedes. Todos, cada uno de nosotros nos vamos a salvar individualmente. Amén. No sabemos si Salomón al final del día tampoco fue salvo, pero lo que sí tengo claro fue, hermanos, que están muchos libros de él escritos en la Biblia, Amén. de que fue, hermanos, inspirada por Dios. Amén. Y esto quiere decir y confirmar que Salomón sí fue salvo por Dios. Gloria a Y de Dios. que se ha de haber arrepentido, hermano. Porque dice la palabra de Dios de que si nosotros llegamos al arrepentimiento, Dios tiene toda la misericordia del mundo para perdonarnos Amén. cualquier tipo de pecado que nosotros tengamos y limpiarnos y hacernos cada día mucho mejor de lo que antes éramos. Amén. Hermanos, dice la palabra de Dios, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, Sí, amén. antes que lleguen los días malos y los tiempos en los cuales digas, de ellos no tengo contentamiento. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, en todo tiempo hay que acordarnos de Dios. Amén. Vaya manejando, vayamos caminando para la escuela. Amén. Hay que acordarnos de Dios porque Él no se olvida de nosotros en ningún Amén. momento. Amén. Siempre tiene cuidado de los suyos, hermanos. Como tiene cuidado de los pájaros, aún de los sopes, siempre les da el Señor de comida. Amén. Y aún no va a tener cuidado de nosotros que somos Amén. su creación. Siempre, siempre. Aleluya. Hermanos, la palabra de Dios siempre nos hace entender mucho. Antes yo, el día de ayer, pues la semana pasada, antes de estudiar esta historia, no sabía esto, no sabía esta historia muy bien. Pero gracias a Dios el día de hoy, pues la sé muy bien porque Dios ha dado la sabiduría y por eso lo estoy compartiendo con Gloria a ustedes. Dios. Hasta que haya el privilegio que Dios les bendiga.